Mi nombre es Rick, y durante 3 años he administrado este pequeño restaurante fuera de la carretera. Se llama Blue Ridge Diner, nombre dado en homenaje a las montañas que no quedan muy lejos de aquí. El lugar no es gran cosa, solo un edificio retro y achaparrado con un letrero de neón parpadeante que quería arreglar, pero nunca pude. Por dentro, todo es cromado y cabinas de cuero rojo, el tipo de lugar que mi padre solía decir que tenía carácter. Era su restaurante antes de ser mío, pero falleció durante mi último año de universidad. Ataque cardíaco. En un momento estaba bien, y al siguiente, se había ido. Así es la vida, supongo. Yo no planeaba administrar el restaurante. Tenía sueños, nada muy grande, solo mudarme a la ciudad, conseguir un trabajo estable, tal vez viajar un poco. Pero cuando mi padre murió, volví para hacerme cargo de las cosas, y una cosa llevó a la otra. Antes de darme cuenta, estaba limpiando el mostrador, girando el cartel de abierto a las 6 de la mañana y cerrando a las 10 de la noche. El restaurante era todo lo que me dejó, y dejarlo ir parecía incorrecto, como perderlo de nuevo. Así que aquí estoy. No es un lugar concurrido. La mayoría de las veces, soy solo yo, el zumbido de la vieja rócola en la esquina y el camionero ocasional o el viajero perdido. Los clientes habituales son escasos, pero hay un flujo constante de clientes suficiente para mantener las luces encendidas. El café es decente, la comida es mejor de lo que esperarías, y el pastel, la receta de mi padre, es casi perfecto. La gente dice que vale la pena conducir, pero nunca vuelven una segunda vez. Eso está bien para mí. Vivo en el apartamento de arriba. Es pequeño, pero acogedor, una habitación individual con una cocina compacta y una cama que se hunde en el medio. La mayoría de las noches, después de cerrar, subo las escaleras, me preparo un sándwich y me duermo viendo películas antiguas. Es una vida tranquila, predecible y tal vez un poco solitaria, pero me conviene. Me gusta el silencio. Me da tiempo para pensar. El restaurante tiene un secreto, sin embargo, y es el tipo de secreto que puede arruinarlo todo si se revela. No sé cómo comenzó o quién lo descubrió primero, pero es real. Lo he visto suceder muchas veces para dudar. Si pides un café, solo un café negro simple, sin azúcar, sin crema, y sigues las reglas, puedes hablar con alguien que se ha ido. Alguien a quien has perdido. Se sentarán frente a ti en el cubículo, pareciendo exactamente como los recuerdas, y podrás hablar con ellos hasta que se enfríe el café. Las reglas son simples, pero estrictas. Primero, tienes que beber el café antes de que se enfríe. Sin excepciones. Si no lo haces, se irán y no podrás recuperarlos. Segundo, no puedes tocarlos. No sé por qué, pero forma parte del trato. Y tercero, solo puedes hacerlo una vez. Sin repeticiones. Un café, una conversación. Yo no hice las reglas. Ni siquiera sé cómo funcionan. Todo lo que sé es que lo hacen. Mi padre me contó sobre esto antes de morir, dijo que había sido parte del restaurante desde que podía recordar. Pero él nunca lo usó, y yo tampoco. Era una tarde tranquila de martes cuando entró el tipo nuevo. Yo estaba detrás del mostrador, limpiando el mismo lugar que ya había limpiado 3 veces, cuando la puerta sonó y él entró. Era alto y delgado, con ojeras y una energía nerviosa que lo hacía parecer que no había dormido en días. Se detuvo justo después de la puerta, observando los cubículos vacíos y el zumbido de la rócola, y luego se acercó al mostrador. «Café», dijo, deslizándose a un taburete. «Negro». Asentí, tomé una taza y serví de la cafetera. Cuando la puse frente a él, me miró, sus ojos afilados e inquisitivos. «¿Este es el lugar, verdad?», preguntó. Me congelé por un segundo, luego me obligué a seguir caminando, secándome las manos con un trapo. «¿Qué lugar?». «¿Sabes?», dijo. «El lugar donde puedes hablar con alguien». No respondí de inmediato. La mayoría de la gente no llega sabiendo sobre el café. Lo escuchan por accidente o tropiezan con ello por sí mismos. Pero este tipo, él sabía. No estaba adivinando. «¿Quién te dijo eso?», pregunté. «Un amigo», dijo, tamborileando los dedos en el mostrador. «¿Es verdad?». Miré alrededor del restaurante vacío. «Si estás preguntando, ya sabes la respuesta». Sus hombros se hundieron, como si hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente la soltara. «¿Cómo funciona?». Me apoyé en el mostrador, cruzando los brazos. «Pides un café. Lo bebes. Ellos aparecen. Así de simple». Miró la taza frente a él, sus manos temblando ligeramente.
¿Y ellos, parecen reales? Sí, dije. Lo suficientemente reales. ¿Y puedo preguntar cualquier cosa? ¿Hablar de cualquier cosa? Asentí. Hasta que se enfríe el café. Lo observé tomar la taza, sus manos temblando tanto que un poco del café se derramó por el borde. Dio un sorbo, estremeciéndose por el amargor, y luego la dejó a un lado. Por un momento, nada sucedió. Entonces, lentamente, el aire en el restaurante pareció cambiar. No era nada que pudieras ver u oír, solo una sensación, como si la habitación estuviera conteniendo la respiración. Y entonces ella estaba allí. Apareció en el cubículo frente a él, tan sólida y real como si hubiera entrado de la calle. Era joven, tal vez en sus 20 y tantos años, con largos cabellos rubios y una sonrisa suave que no llegaba a sus ojos. El tipo la miró, su boca abriéndose y cerrándose como si estuviera tratando de hablar, pero no pudiera encontrar las palabras. «Hola, Sam», dijo ella, con voz suave y cálida. «Emma», susurró él, su voz entrecortada. «¿Eres tú de verdad?» Me di la vuelta, dándoles la máxima privacidad que pude en un lugar sin puertas y paredes delgadas. No era asunto mío lo que hablaban, y no quería saberlo. Me ocupé limpiando el mostrador, llenando los dispensadores de servilletas, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas mientras hablaban en voz baja. Cuando el café casi se había terminado, pude decir que estaba a punto de acabarse. La voz de Sam ahora sonaba desesperada, como si estuviera tratando de meter una vida entera de palabras en los últimos minutos. No necesitaba mirar para saber que ella se estaba desvaneciendo. Así es como siempre terminaba, el café se enfriaba y desaparecían, sin dejar nada atrás, excepto una taza vacía y un montón de preguntas. Cuando terminó, Sam se quedó sentado allí durante mucho tiempo, mirando fijamente el asiento vacío frente a él. Finalmente, se volvió hacia mí, sus ojos rojos y su rostro pálido. «Gracias», dijo. Asentí. «De nada». Cuando se levantó para irse, vaciló, mirándome como si quisiera decir algo, pero no estuviera seguro de si debía. No lo presioné, solo asintió y se fue. Lo observé irse, la puerta sonando suavemente detrás de él, y luego me volví de vuelta al mostrador. La taza vacía estaba allí, un ligero anillo de café manchando el fondo. La recogí, la lavé y la volví a colocar en el estante. Era finales de la tarde cuando el timbre sobre la puerta volvió a sonar. Una joven entró, su mochila colgando de un hombro y su cabello recogido en una desordenada cola de caballo. No podía tener más de 19 años, tal vez 20. Miró a su alrededor en el restaurante, sus ojos deteniéndose en los cubículos vacíos antes de fijarse en mí detrás del mostrador. «Hola», dijo, con voz insegura. «¿Eres tú, Rick?» «Soy yo», dije. «¿Qué quieres?» Dudó, mordiéndose el labio. Oí decir que puedes hacer algo aquí. Algo especial». Me apoyé en el mostrador, cruzando los brazos. «Depende de lo que quieras decir con especial, punto». Sus mejillas se sonrojaron y desvió la mirada. «Yo, quiero hablar con mi abuela. Solo un poco. ¿Está bien?» La estudié por un momento y luego asentí. «Sí, está bien. ¿Conoces las reglas?» Sacudió la cabeza. «Bebe el café antes de que se enfríe, no los toques, y solo tienes una oportunidad. ¿Entendido?» Asintió rápidamente, sus manos jugueteando con la correa de la mochila. «Entendido». Serví una taza de café para ella y la puse en el mostrador. La tomó con cuidado, como si fuera algo frágil, y la llevó a una mesa cerca de la ventana. Por un momento, se quedó sentada allí, mirando la taza como si no estuviera segura de si debía tomar el primer sorbo. Luego, lentamente, la acercó a sus labios y bebió. El restaurante quedó en silencio, un silencio que no era incómodo, sino pesado con la expectativa. Me quedé detrás del mostrador, dándole espacio mientras esperaba. No tardó mucho. Una mujer apareció frente a ella, su cabello plateado y su rostro marcado por arrugas. Parecía amable, su sonrisa suave y cálida, como imaginas que debería ser una abuela. No escuché, pero sus voces resonaron por el restaurante vacío. «No sé qué hacer, abuela», dijo la joven, con voz temblorosa. «Fui aceptada en 2 universidades. Una está cerca de casa, pero la otra es en California. No sé cuál elegir». La mujer mayor extendió la mano como si quisiera tomar la suya, pero se detuvo de inmediato, sus dedos suspendidos sobre la mesa. «Sigue a tu corazón, cariño. Haz lo que te parezca correcto.
Pero no tengas miedo de arriesgarte. A veces, las mejores cosas suceden cuando sales de tu zona de confort. Hablaron un poco más, la conversación suave y llena del tipo de amor que hace que tu pecho duela. Cuando el café casi se había terminado, la voz de la joven mujer se apresuró, como si estuviera tratando de sostener el momento un poco más. Te extraño tanto, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, cariño, dijo la mujer mayor. Pero siempre estaré contigo. Estarás bien. Y entonces se fue. La joven se quedó sentada allí por unos momentos, secándose los ojos antes de volver al mostrador. Colocó la taza vacía en el suelo y me sonrió, su rostro aún húmedo pero agradecido. Gracias, dijo. Significó mucho para mí. Asentí, sin confiar en mí mismo para decir mucho. Buena suerte en la universidad. Sonrió de nuevo y luego salió, el timbre sobre la puerta sonando suavemente detrás de ella. El siguiente cliente llegó aproximadamente una hora después. Era mayor, tal vez en sus 40 y tantos o 50 y tantos años, con un rostro que parecía haber visto su parte de tiempos difíciles. Caminaba cojeando y tenía un aire que sugería que no aceptaba un no como respuesta. No miró a su alrededor ni titubeó, solo se dirigió directamente al mostrador y se sentó. Café, dijo. Negro. Serví una taza para él y la deslicé por el mostrador. La tomó, la miró por un momento y luego me miró. ¿Haces esa cosa aquí, verdad? ¿La cosa de, la conversación? Asentí. Sí. ¿Conoces las reglas? Conozco las reglas, dijo, con voz firme. Miró alrededor del restaurante y luego se inclinó más cerca. Quiero hablar con alguien. ¿Con quién? Un contador, dijo amargamente. El maldito me robó. Se llevó todo. Dudé. La mayoría de la gente venía aquí para reconectarse, para decir cosas que nunca tuvieron la oportunidad de decir. No este tipo. Pero no era mi lugar juzgar. Está bien, dije. Solo recuerda, sin tocar y bebe el café antes de que se enfríe. No respondió, solo tomó un largo sorbo y colocó la taza en el suelo. Un momento después, el cubículo en la esquina ya no estaba vacío. Un hombre apareció, vestido con un traje barato y gafas delgadas en la punta de la nariz. Parecía asustado al principio, mirando a su alrededor como si no entendiera dónde estaba. Luego sus ojos se posaron en el cliente y su expresión se endureció. Gary, dijo el contador. Tú, escupió Gary, agarrando el borde del mostrador con las manos. Me arruinaste. Te robaste todo lo que tenía. Hice mi trabajo, dijo el contador con frialdad. Fuiste tú quien no leyó las letras pequeñas. No me vengas con eso, replicó Gary. Confié en ti. Gané la lotería y tú, me hiciste sangrar hasta secarme. Sus voces se elevaron, agudas y furiosas. Me mantuve alejado, fingiendo ocuparme con el dispensador de servilletas, pero no pude evitar escuchar. Pudiste haber parado, gritó Gary, su rostro enrojecido. Pudiste haberme dejado algo. Cualquier cosa. El contador se encogió de hombros, su expresión indiferente. Bueno, la cuestión es... El contador se encogió de hombros, su expresión indiferente. Bueno, la cuestión es, que no me agradas, Gary. Manos de Gary temblaron y, por un momento, pensé que se lanzaría sobre la mesa. Sin embargo, en lugar de eso, agarró la taza y la arrojó al suelo. Se rompió al impacto, el sonido resonando en el restaurante. El café salpicó sobre los azulejos, oscuro y humeante. El contador desapareció instantáneamente, como si un interruptor se hubiera activado. En un momento estaba allí, y al siguiente, se había ido. Gary permaneció allí un momento, respirando pesadamente, con los puños apretados. Luego se dio la vuelta y salió furioso del restaurante sin decir más, la puerta cerrándose de golpe tras él. Suspiré, tomando un trapeador y una pala para recoger los restos. Mientras limpiaba el lío, no pude evitar pensar en lo que acababa de suceder. Siempre había supuesto que la única manera de terminar el servicio era dejar que el café se enfriara. Aparentemente, había otra manera. Romper la taza terminó abruptamente el encuentro. Hice una nota mental de eso y continué. La lluvia estaba implacable esa noche, golpeando suavemente contra las ventanas del restaurante. El letrero de neón afuera zumbaba levemente, proyectando destellos rojos y azules en el pavimento mojado. Apenas había terminado de limpiar el suelo de la anterior escena cuando el timbre de la puerta sonó de nuevo. Un hombre entró,
sacudiendo la lluvia de su abrigo y pisando con sus botas en el tapete. Tenía hombros anchos, rasgos marcados y un aire de autoridad. Sin embargo, sus ojos contaban una historia diferente. Estaban cansados, pesados con algo más profundo que solo falta de sueño. ¿Eres Rick?, preguntó. Soy yo, respondí, apoyándome en el mostrador. ¿Qué puedo hacer por ti? El hombre miró a su alrededor en el restaurante vacío, asegurándose de que no había nadie más allí. Luego se acercó al mostrador y sacó una placa, sosteniéndola solo el tiempo suficiente para que la viera antes de guardarla. Detective Andrews, dijo. He oído algunas cosas sobre este lugar. Suspiré, ya sabiendo a dónde iba esto. ¿Qué tipo de cosas? Se movió incómodamente, su mandíbula tensa. Que tienes un servicio. Algo relacionado con el café. Y los muertos. Lo observé por un momento. No parecía el tipo de persona que cree en rumores, mucho menos que actúa en consecuencia. Pero allí estaba él, de pie en mi diner en una noche lluviosa, la desesperación grabada en cada línea de su rostro. ¿Conoces las reglas?, pregunté. Las he escuchado, dijo. Bebe el café antes de que se enfríe. Sin tocar. Solo una oportunidad. Entonces sabes cómo funciona, dije. ¿Con quién quieres hablar? Dudó, su mano cerrándose en un puño sobre el mostrador. Un hombre llamado Victor Kane. El nombre me dio un escalofrío en la espalda. Yo también había oído hablar de Victor Kane, el infame asesino en serie que aterrorizó la región hace años. Ahora estaba muerto en un motín en prisión, pero sus crímenes dejaron cicatrices que aún no sanaban. ¿Por qué él?, pregunté, mi voz ahora más baja. Andrews pasó la mano por su cabello empapado de lluvia, sus ojos disparándose hacia la ventana antes de fijarse en los míos. Hay otro asesino suelto. Alguien, peor. Ayer, encontramos un cuerpo, mutilado de maneras que no voy a describir. Pero había detalles que coinciden con el trabajo de Kane. El problema es que Kane está muerto. Si esto es una imitación, están llevándolo a un nivel completamente nuevo. Necesito respuestas, Rick. Y si hay alguna posibilidad de que ese bastardo sepa algo, tengo que aprovecharla. Dudé. Todo sobre esto parecía mal, pero no era mi lugar decir que no. ¿Estás seguro de eso? ¿Me ves alguna otra opción?, replicó él, luego suspiró y suavizó su tono. Lo siento. Solo, por favor. Déjame hacerlo. Asentí de mala gana y le serví una taza de café. Cuando la coloqué en el mostrador, no pude evitar sentir que estaba encendiendo un fusible en una bomba. Andrews tomó la taza, su mano firme a pesar del peso de lo que estaba a punto de hacer. Se llevó la taza a una mesa en la esquina y se sentó, mirando el café como si pudiera morderlo. Entonces, con una respiración profunda, dio un sorbo. El cliente permaneció allí, ese silencio pesado y expectante instalándose sobre todo. Me quedé detrás del mostrador, observando a Andrews sentado rígido en su asiento. Por un momento, nada sucedió. Luego, el aire en el restaurante pareció volverse más frío, y una figura apareció frente a él. Victor Kane era exactamente como lo había imaginado en las viejas fotos de identificación. Alto, delgado, con ojos hundidos que parecían perforarte. Pero había algo extraño en él. No solo parecía real, parecía equivocado. Su presencia llenó el restaurante como una nube de tormenta, opresiva y sofocante. Andrews no vaciló. Victor Kane, dijo, su voz firme. El fantasma sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Era el tipo de sonrisa que te hacía querer correr. Detective Andrews, dijo, su voz suave y burlona. ¡Qué placer inesperado! Necesito información, dijo Andrews, yendo directo al grano. Hay un asesino suelto que imita tu trabajo. Necesito saber quién podría ser. Kane se reclinó, cruzando los brazos. Oh, estoy halagado. Sinceramente, lo estoy. Pero, ¿por qué debería ayudarte? Porque si no lo haces, más personas morirán, dijo Andrews, con tono severo. Y no creo que tú quieras que alguien te robe el protagonismo. La sonrisa de Kane se amplió. Estás equivocado en eso. No me importa un poco de competencia. Mantiene las cosas interesantes. Andrews apretó los puños, inclinándose hacia adelante. Esto no es un juego, Kane. Solo dime lo que sabes. La expresión del fantasma se oscureció, su sonrisa desapareció. No entendiste, ¿verdad?
Crees que tengo respuestas, pero no las tengo. Sea quien sea, no me está copiando. Me está superando. Y, francamente, eso me parece hermoso. Andrews golpeó la mesa con la mano. Maldita sea, Kane. La gente está muriendo. ¿No te importa en absoluto? La risa de Kane llenó el restaurante, fría y vacía. ¿Qué me importa? Oh, detective, realmente no me entiendes en absoluto. En el momento en que Kane dijo eso, el aire en el restaurante cambió. Los platos comenzaron a temblar en los estantes y las luces parpadearon. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba que uno de los platos volaba del armario y se estrellaba contra la ventana. Otro siguió, luego otro, el sonido de la cerámica rompiéndose resonando por el pequeño espacio. Kane se levantó, su presencia acercándose ahora, más amenazante. «Oh, detective», dijo, su voz rebosante de malicia. «¿Pensaste que podías controlar esto? ¿Pensaste que jugaría por tus reglas?» Antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar, él giró la cabeza bruscamente, sus oscuros ojos fijándose en algo, o alguien, detrás de mí. Seguí su mirada y me congelé. Maggie, la mesera que ocasionalmente trabajaba el turno de la noche, estaba de pie en el mostrador, sosteniendo una bandeja de cubiertos limpios. Parecía aturdida, su boca ligeramente abierta mientras miraba a Kane. Ni siquiera sabía que había entrado. Debió haber pasado por la puerta trasera para evitar la lluvia. La sonrisa de Kane se amplió y, más rápido de lo que pensé que sería posible, él estaba a su lado. Un cuchillo, uno de los nuestros, de la cocina, se materializó en su mano, y lo sostuvo contra el cuello de ella. Maggie soltó un suspiro agudo, su bandeja cayendo al suelo, tenedores y cuchillos esparciéndose por todas partes. «No des un paso más», dijo Kane, su voz sorprendentemente calmada. «Oh, no te preocupes, Rick. No la voy a matar. Aún no. Solo quiero ver qué pasa cuando rompo todas tus pequeñas reglas». «¿Qué demonios es esto?», gritó Andrews, sacando su arma de la funda. «Es un fantasma. No debería poder tocarla». «No debería, pero puede», dijo Kane, presionando la hoja más cerca de la piel de Maggie. Ella gimió, lágrimas cayendo por su rostro. «¿Y no es divertido?». Tomé la taza de café de la mesa donde estaba sentado Andrews y la arrojé al suelo, rompiéndola en una docena de pedazos. Kane ni se inmutó. «Buena tentativa», dijo, su voz llena de burla. «Pero no creo que tu pequeño truco funcione como piensas». «Rick», dijo Andrews, manteniendo su arma apuntada hacia Kane. «¿Qué hacemos?». Mi mente corrió, el pánico surgió dentro de mí. Las reglas. Pensé en las reglas. Hasta que el café se enfríe. Esa era la única manera de terminar con esto. El café. Mis ojos se dispararon hacia la mesa. La taza estaba rota, pero el líquido se había acumulado en el suelo. Todavía estaba caliente, el tenue vapor que subía lo confirmaba. Mientras la atención de Kane estaba en Andrews, corrí detrás del mostrador, tomando lo primero que encontré, una jarra de agua. Sin pensarlo, corrí de vuelta a la mesa y vertí el agua fría sobre el café en el suelo. La reacción fue inmediata. Kane se tensó, su cabeza girándose en mi dirección, el cuchillo cayendo de su mano y golpeando los azulejos. Su forma tembló, como un mal signo en una televisión vieja. Emitió un sonido bajo y gutural, su rostro contorsionándose en algo mucho más deshumano que antes. Y luego se fue. Así, el restaurante quedó en silencio nuevamente, excepto por los sollozos silenciosos de Maggie y el constante golpe de la lluvia contra las ventanas. Maggie tambaleó lejos de donde estaba Kane, abrazándose a sí misma como si intentara sostenerse. «Se acabó», dije, dejando caer la jarra vacía en el mostrador con las manos temblorosas. «Se acabó». Andrews bajó su arma, su expresión sombría. «¿Sabías que esto funcionaría?». «No lo sabía», admití, secándome el sudor de la frente. «Pero las reglas decían, hasta que el café se enfríe». «Pensé que el agua fría resolvería». Andrews asintió lentamente, guardando su arma en la funda. Me volví hacia Maggie, que aún temblaba cerca del mostrador. «Maggie, ¿estás bien?». Asintió débilmente, aunque su rostro estaba pálido. «Yo, creo que sí». «Ve a casa», le dije suavemente. «Descansa un poco. Yo cubro el resto de tu turno». Asintió nuevamente, sus movimientos rígidos, y salió corriendo por la puerta trasera, desapareciendo en la lluvia. Andrews permaneció allí un momento más,
su mandíbula apretada y sus ojos ardiendo de frustración. Lo siento, dijo finalmente, su voz baja. No sabía que esto se saldría de control así. No es tu culpa, respondí, aunque mi voz sonaba vacía. Asintió, pasando la mano por su cabello. Pensé que podría manejarlo. Pensé. Maldita sea, no sé qué pensé. No dije nada. No había mucho que decir. Se dio la vuelta hacia la puerta. Gracias por intervenir, Rick. La salvaste. Sí, dije, sin mirarlo. Solo, no vuelvas por esto. No por esto. Andrews no respondió. Simplemente abrió la puerta y salió a la lluvia, dejándome solo con los pedazos rotos de cerámica, el agua derramada y el ligero olor a café que flotaba en el aire. Tomé el trapeador nuevamente y comencé a trabajar. Los días después del incidente con el detective Andrews pasaron en un borrón. El restaurante volvió a su ritmo habitual, tranquilo, con suficiente movimiento para mantener las luces encendidas. Los clientes habituales no mencionaron nada inusual, y los nuevos clientes no se volvieron un poco más sabios. Pero para mí, las cosas no eran las mismas. El recuerdo del fantasma de Victor Kane aún flotaba en el fondo de mi mente. Cada vez que preparaba una cafetera, me encontraba mirando por encima del hombro, medio esperando que algo, o alguien, apareciera. Me decía a mí mismo que todo había terminado, que había seguido las reglas y dejado esto atrás. Pero tarde en la noche, cuando el restaurante estaba vacío y los únicos sonidos eran el zumbido del refrigerador y el crujido ocasional de las tablas del suelo, el peso de esto me presionaba. Me había olvidado de las pequeñas cosas, dejando saleros vacíos y descuidando girar el letrero a abierto algunas mañanas. Maggie había sido paciente, recordándome amablemente las pequeñas cosas, pero no me culpó. Nadie lo hizo. El peso de administrar el restaurante comenzaba a sentirse más pesado que nunca. Era tarde en la noche, de hecho, casi de madrugada, cuando sucedió. El reloj en la pared marcaba las 3:18 de la mañana, y el restaurante estaba vacío. La lluvia caía suavemente contra las ventanas, un ritmo suave que hacía que la noche pareciera aún más silenciosa. Intentaba mantenerme ocupado, limpiando el mostrador ya limpio por tercera vez, cuando decidí hacer una taza de café. No pensé mucho en ello. Simplemente tomé una taza, serví café negro y la coloqué en el mostrador. No bebí de inmediato, solo la dejé allí mientras me giraba para organizar las servilletas y los condimentos. El olor del café llenó el aire, caliente y familiar, y por primera vez en semanas, sentí un poco de consuelo. Entonces lo escuché. Ricky. Me congelé. La voz era baja y suave, viniendo de detrás de mí. Mi corazón dio un salto. Solo había un hombre que tenía permiso para llamarme Ricky. Mi padre. Me giré lentamente, mis ojos posándose en la taza de café en el mostrador. Y entonces lo vi. Estaba sentado en uno de los taburetes, como solía hacer cuando trabajábamos juntos. Parecía exactamente como lo recordaba, hombros anchos, cabello ligeramente canoso y esa sonrisa fácil que podía iluminar una habitación. Su camisa de franela favorita estaba cuidadosamente metida en sus jeans, y sus manos descansaban casualmente en el mostrador, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Hola, chico, dijo, su voz cálida y familiar. Lo miré, mi garganta apretándose. ¿Papá? Sí, dijo, su sonrisa suavizándose. Soy yo. No sabía qué decir. 100 pensamientos pasaron por mi mente, pero ninguno de ellos salió de mis labios. Finalmente, logré decir, no quería llamarte. Lo sé, dijo, señalando el café. Creo que así es como sucedió. Me hundí en el taburete frente a él, mis manos temblando levemente. ¿Cómo? ¿Cómo estás aquí? Se rió. De la misma forma en que todas esas otras personas aparecen, supongo. Hiciste el café. Y, bueno, pensé que ya era hora de que tuviéramos una conversación. ¿Sobre qué? Pregunté. Sobre ti, dijo simplemente. ¿Y este lugar? Nos quedamos sentados en silencio por un momento, la lluvia golpeando suavemente contra las ventanas. Finalmente, volvió a hablar, su voz gentil pero firme. Has hecho un buen trabajo, Ricky. Mejor de lo que jamás podría haber esperado. Manteniendo el lugar funcionando, cuidándolo como si te importara. Estoy orgulloso de ti por eso. Sentí un nudo en la garganta y miré mis manos. Solo, no quería decepcionarte. No me has decepcionado, dijo. Ni una sola vez. Pero, Rick, es hora de dejarlo ir. Miré hacia él, asustado.
¿Qué? Este restaurante, dijo, gesticulando alrededor de la sala. Es parte de mí, claro. Una parte de nosotros. Pero no es todo lo que existe. No para ti. Moví la cabeza, las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. No sé cómo dejarlo ir. Es todo lo que tengo desde que te fuiste. Extendió la mano como si quisiera tocarme, pero se detuvo de repente, sus dedos suspendidos sobre el mostrador. Lo sé, hijo. Pero eso no es tu sueño. Nunca lo fue. Te quedaste porque creíste que tenías que quedarte. Porque eres un buen hijo. Pero te has aferrado a este lugar, y a mí, por demasiado tiempo. Las lágrimas picaron en las esquinas de mis ojos, y parpadeé para alejarlas. No sé cómo decir adiós. No necesitas hacerlo, dijo. No te estás despidiendo de mí. Solo de este lugar. Está bien seguir adelante, Rick. Has hecho tu parte. Hablamos un poco después de eso, sobre cosas pequeñas y grandes, sobre recuerdos de él enseñándome a cocinar y las veces que nos quedamos despiertos hasta tarde arreglando el techo con goteras. Su voz era firme, tranquila, y por primera vez en años, sentí que podía respirar de nuevo. El café se estaba enfriando, y sabía que nuestro tiempo se estaba acabando. También parecía saberlo, su sonrisa volviéndose agridulce. Ricky, dijo, su voz más suave ahora. Prométeme que pensarás en lo que te dije. Prométeme que darás ese paso. Asentí, mi voz fallando. Lo prometo. Bueno, dijo, su sonrisa ampliándose. Ese es mi chico. Y luego se fue. La banqueta en la que estaba sentado estaba vacía, y lo único que quedaba era el leve olor a café y el sonido de la lluvia afuera. Me quedé sentado allí por mucho tiempo, mirando la taza frente a mí. El café estaba frío ahora, sin tocar, pero el calor en mi pecho permanecía. Mi padre tenía razón, era hora de dejarlo ir. Hora de seguir adelante. No sabía lo que deparaba el futuro, pero por primera vez en años, me sentí listo para descubrirlo.